Hola, Hola, buenas. ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, voy a poner los cascos conectados. A ver, Perfecto. A ver, voy a poner esto ahí. ahora sí. Ahora, perfecto. Sí, 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 perfecto. Me voy a quitar por aquí. Y ya. Bueno, pues Nerea, si te parece ya arrancamos. Sí, 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 dale. Vale, pues lo primero, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta propuesta ya hace unos meses. Gracias Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Gracias por invitarme, hombre. Está bien este tipo de iniciativas. Mira, yo la verdad, este formato lo planteo un poco como para aprender de cosas a las que a lo mejor no estamos muy habituados al día a día o para aprender historias personales. Y claro, leyendo la tuya me ha fascinado, porque me refiero, has hecho de todo, bueno, y sin el prácticamente, has hecho de todo. Lo primero, para la gente que no te conozca, así a grandes rasgos, que yo creo que ya te lo habrán dicho pues mil veces, eres doctora cum laude en inteligencia artificial, Orden del Mérito Civil, cofundadora del TechFest, que es la feria de informática de mi universidad, de la UC3M, que ya tiene hasta 7 ediciones, creo, porque el año pasado no se pudo celebrar por COVID. También has colaborado con la Real Academia de Ingeniería, con Samsung, Sanitas, Barbie, la Embajada de Estados Unidos en España. Y también, que es por lo que quiero empezar, estuviste en un proyecto llamado Inspiring Stories con EVAX, junto a otras 4 mujeres, una Sí. ajedrecista, una comentarista. Coméntanos un poco acerca de este proyecto, porque lo estuve leyendo y me pareció muy, muy interesante. Pues la verdad es que fue muy chulo porque, bueno, al final cuando haces este tipo, ¿no? de eventos de divulgación, al final hablas con mucha gente distinta, ¿no? Y yo creo que a raíz de seguir, 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 ¿no? Dándole, pues, jolín, consigues también conectar con otro tipo de audiencias. En ese sentido, pues, joder, para mí ha supuesto, no sé, pues quizá lo que me ha servido un poco de trampolín, ¿no? O sea, cuando montamos TechFest, el público al final era muy tecnológico. Ujú. Nos fuimos abriendo, pero seguía siendo muy tecnológico. Cuando empiezas ya a utilizar, pues como tú, ¿no? Plataformas como Discord, luego Twitter, Twitch, todas estas redes sociales tienen esa magia. Cuando ya consigues captar la atención, sobre todo de la prensa, que fue lo que me pasó a mí, pues claro, obviamente hay cierto interés, ¿no? También por las marcas, por, bueno, contactarte para distintos proyectos. Yo colaboraba con Inspiring Girl desde hace, pues, 2 años y medio, yo creo más o menos, que empezó la relación. Y entonces pues me lo propusieron, o sea, tenían un acuerdo con Evax para hacer un cuento con distintas historias Ujú. y fue como empezamos a colaborar y jolín, está bien porque muchas veces, eh, claro, todo lo que haces es voluntario, no es voluntariado, por así decirlo. Y a veces se ve como malo, ¿no? Que venga una marca y diga, pues te sponsorizo para Mm. que hagas esto. Pero, jolín, hay proyectos que, claro, sin patrocinadores sería imposible llevarlos a cabo y Claro. esto fue precioso. Me dio pena que justo, claro, había unos vídeos que había que grabar, que iban con los cuentos y justo nos cayó la pandemia entre Sí. medias. Bueno, la verdad es que se portaron súper bien y luego pues fuimos ahí como retomando todo ya Mm. en mayo, junio del año pasado. Pudimos presentar el proyecto y este año me han dicho que se va a ampliar, que entran caras nuevas. Así que vamos, yo, o sea, encantada, es muy guay que tengas esta oportunidad. Mm. Y el feedback que recibes por parte de la gente, porque claro, al final es un proyecto para inspirar, evidentemente, sobre todo a las mujeres, porque además hay distintos ámbitos. Hay una motociclista, creo, una ajedrecista, Sí, perdón, una comentarista, sí, sí. compositora. Tiene que ser muy bonito, ¿no? Inspirar a niñas que están empezando a estudiar o que quieren y que no saben por Sí. qué decantarse y veros a vosotras tiene que ser muy bonito, ¿no? Sobre todo lo que es más, no sé, inspirador, vamos a Ujú. decir, son a veces los comentarios que reciben, ¿no? Porque, claro, esto se publica, entonces sí que es verdad que hay como, pues, no sé, como mayor interés, ¿no? Al principio por publicitarlo, tal, pero luego ya se queda ahí como que ya existe y ya está, ¿no? Sí. Y de vez en cuando, pues, claro, recibes algún mensaje, oye, pues que he leído esto, o tu web me ha llevado a tu historia, Ujú. jolín, yo soy igual, ¿no? O también me gusta el manga o me gusta tal.
Y eso es muy guay porque, claro, conectas sobre todo con las mujeres y las niñas de otra manera, ¿no? No tanto desde un panorama técnico, sino desde casi, pues, no sé, como, sí, como una referente que al final se ven reflejadas en ti y no sé, pues les entra ahí Mm. la inspiración en ese sentido y es muy guay, es muy guay. Justo hablabas del manga y también te he escuchado muchas veces que empezaste un poco en el mundo de internet debido a tu pasión por el manga a la hora de buscar series, buscar también el dibujo. ¿Puedes contarnos un poco cómo empezaste y ya luego pasamos a lo que te dedicas, pero cómo Sí, empezaste un poco en este mundo tan sí, apasionante? sí, o sea, yo, vamos, echando la lista atrás, porque claro, cuando te preguntan, ¿no? Vamos a escribir tu historia, Sí. dices, ostras, ¿y dónde empezó todo esto, no? Pues claro, echando la vista atrás, yo recordaba que cuando me enseñaron internet, o sea, con internet en realidad Google, ¿no? Lo que era Google en ese momento, pues Mm, claro, yo estaba pues como muy obsesionada en ese momento de mi vida con el manga, el anime, en concreto la serie Sailor Moon. mm, Y tengo ese recuerdo de las caras de mi hermana que se lleva 3 años conmigo, es más pequeña, y yo flipando con todo ese contenido que de repente era como Google Imágenes, ¡boom! Y mogollón de sí, fotos ahí, ¿no? De Sailor Moon, tal. Y entonces, claro, empezamos a hacer cositas las dos, claro, lo que pasa es que era un poco más pequeña, pues claro, queríamos contarnos lo que sabíamos, nuestro conocimiento. sí. Y entonces hicimos una web casi, pues eso, a modo de hobby, de, oye, pues nos apetece, ¿no? Enterarnos de cómo es esto, tal. Y me acuerdo que, claro, pasábamos por un montón de etapas, o sea, de no tener ni idea a entender esto del HTML, que es esto de las Mm, etiquetas, tal. Me acuerdo que vimos estos grupos de Messenger que ya como que tenían una estructura, ¿no? Y tenían un foro, tal. Entonces, claro, aprender a manejar todo eso, pues cuando tienes, yo qué sé, 12 13 años, es brutal. O sea, yo no lo valoraba en ese momento, claro, pero ahora justo. lo miro Sí. hacia atrás y digo, madre mía, qué locura. Claro, luego iba a clase y todo lo que hacía de informática no me aburría, pero yo me pensaba que no sabía. Mm, Decía, así es que nunca he hecho nada de informática y en realidad había hecho muchas cosas, pero claro, no las asociaba. claro, claro. Y ahora ya llegamos a, creo que tienes 30, ¿puede ser 30 años? Ujú, 30 justo. 30 años, experta, entre otras cosas, inteligencia artificial, evidentemente robótica. Para que la gente lo pueda entender un poco, porque claro, tú le dices a alguien robótica y lo primero que piensa, evidentemente, es en robots pequeñitos que hacen Sí. cosas. Eh, ¿Puedes explicarnos un poco acerca de tu ámbito para... Porque claro, yo muchas veces cuando hablo con gente que a lo mejor no controlamos tanto de su ecosistema, porque simplemente pues no se controla Sí, sí. tanto, como que es, se mira muy superficial, en el sentido, y también sucede con la inteligencia emocional, que digo, emocional, artificial, que luego te preguntaré, que la gente cree que es más fácil de lo que es realmente. La robótica, ¿cómo la definirías? Pues fíjate, la robótica al final, claro, pasa una cosa, o sea, tienes como la descripción o la definición de la robótica desde el punto de vista industrial, ¿no? Y desde el punto de vista software. Claro, yo conocí la robótica desde el punto de vista software y Mm, por eso me atrajo más, ¿no? O sea, yo sabía que existían, yo qué sé, brazos robóticos, cosas claro. de estas, pero eso a mí me daba bastante igual, en el sentido de que yo lo veía como muy lejos, ¿no? De lo que hacía. Claro, cuando empiezas a estudiar inteligencia artificial, cuando empiezas a estudiar programación, te das cuenta de lo importante que es el software, ¿no? Que al final es todo eso que, bueno, pues consigue que una web funcione, que cualquier cosa en general que está en Internet funcione, pues, jolín, te abre un panorama, o sea, de opciones brutal. Sí. En concreto, pues la inteligencia artificial llega a converger con la robótica a través sobre todo de esa robótica humanoide, ¿no? Que quizás es lo que más se ha visto en la tele, pues estos robotillos que han salido en los últimos años, Sí. no como el Now, el Pepper y todos estos que son así pues muy bonitos, ¿no? Que intentan captar tu atención y están diseñados para interaccionar contigo. Entonces, claro, yo ahí sí que es verdad que dije, ostras, esto qué guay, ¿no? Mm, Que jolín, ya es de por sí la inteligencia artificial es complicada cuando tú le añades encima un cuerpo físico, que al final es lo que consiste la robótica, ¿no? ujú, Ser capaz de interaccionar con un cuerpo físico o que el propio cuerpo físico sea lo más autónomo posible. Entonces, pues me alucinó todo el estudio que había, ¿no? Alrededor, tanto de usabilidad, de interacción, de los propios niveles de autonomía, porque claro, luego no es lo mismo llevar pues un robot industrial, ¿no? De estos que tienen que trabajar solos, claro. que son peligrosos y que al final hacen tareas muy repetitivas y que no son inteligentes. Y otra cosa es llevarte un robot de estos, ¿no?
y soltarle ahí en medio de una feria con un montón de personas Sí, que claro. sepan pues identificar que es un potencial, ¿no? Asistente que le Mm, interesa llamar la atención, yo qué sé, esquivarle si ves que te vas a chocar, mirarle a los ojos, ¿no? Está en esa parte de eye tracking que cada vez está sí, más, justo. bueno, mejor hecha. Y Mm. luego la propia interacción con el habla. Entonces, claro, son un montón de cosas y se ha avanzado muchísimo. Es lo que yo creo que, bueno, eso y la parte del coche autónomo que se podría ver también como otro tipo de robot, pues creo que van a ser las áreas que lo van a pitar, la verdad, los próximos Ujú. años. ¿Y crees que series distópicas como Black Mirror u otras perjudican más que ayudan a la concepción que se tiene de la tecnología y demás? Pues yo según el día, o sea, yo tengo días que digo, joder, pues qué bien, porque así se habla de esto, ¿no? Claro, Por otro lado, te encuentras, claro, con esa visión distópica, tú lo has dicho bien, sí, de dónde estamos realmente y de qué es lo que nos sí, imaginamos, ¿no? También te digo que si no fuésemos capaces de imaginar todas estas cosas, yo creo que no hubiésemos llegado a donde estamos. O sea, aparte de que, bueno, la tecnología ha supuesto una revolución, sin lugar a dudas, yo creo que estamos aquí porque alguien pues, en su día se imaginó, ¿no? Se cuestionó que igual una máquina podía pensar, por ejemplo. sí. Entonces, bueno, a mí la verdad que no me supone demasiado esfuerzo decir, bueno, a ver, esto es como la peli en Hollywood y ahora vamos a hablar de Mm, la IA tangible, ¿no? Cada vez digo más esto de la IA tangible. Porque claro, una cosa es lo que se define, por supuesto, a nivel teórico. Hay una etapa muy embrionaria de la IA, es la que sucede pues de los 60 más o menos hasta los 90, ponle de los 2000. Ahí había mogollón de aplicaciones teóricas, ¿no? Y que ya mm, se empezaban a hacer demos, pero eran muy, muy torpes, muy toscas, no escalaban, estaban hechas pues un poco de demo de laboratorio, vamos a mm, decir. Claro, luego llega la revolución, ¿no? del cloud, de todas estas infraestructuras, pues de Google, de Amazon, de IBM, ¿no? Y de repente todos tenemos a nuestra disposición, por un precio muy bajo, pues máquinas muy potentes. Eso es lo que mm, realmente hace claro. que muchísimos campos se retomen toda esa teoría y se intente aplicar, ¿no? Y claro, luego ha habido una última revolución que ha sido la de los datos. Entonces eso ha hecho que la IA salga del mundo académico, porque yo me acuerdo, esto me lo preguntan mucho, ¿no? El por qué te decidiste ir a una empresa, por qué decidiste hacer un doctorado. O sea, yo hice un doctorado realmente porque no, o sea, había muy pocas salidas que fuesen inteligencia artificial fuera del mundo académico. O sea, es que éramos los raros en la universidad, los que, o Ujú, sea, de informática era como esta gente que estudia esto y no vale para nada, ¿sabes? En plan, mm, cosas ahí de los 90 no sé qué. Y luego de repente pegó el boom justo cuando totalmente. terminé la carrera, Sí. 2015, por ahí que se empezó a hablar de Big Data, ¿no? De todo esto de Mm, que se administradoras de datos, tal. Claro, eso te cambia, o sea, es que han pasado, pues eso, 6 años, quizá 7 años, y es un panorama completamente distinto, ¿no? E incluso si ves los últimos 3 años de desarrollo del Machine Learning, ¿no? De este aprendizaje mm, automático, que ha sido el área que más ha crecido en la empresa, es brutal. O sea, la cantidad de modelos que tenemos ahora ya directamente casi de plug and play, ¿no? De que te los mm, descargas, los usas y ya está, y ni siquiera los tienes que reentrenar. O sea, es increíble, no sé. mm, Y claro, a veces te da miedo cuando tienes que explicar esto a la gente que está fuera del área, no entiende tu velocidad, claro, porque claro, claro. o sea, tú tienes que estar Sí, todo el rato, ¿no? Como leyendo, estando un sí. poco al día. Por otro lado, gestionando expectativas, porque lo que te llega no es igual lo que se puede hacer, ¿no? De una forma más customizada. Entonces, hay que distinguir un poco como esto es como lo de las divisiones, ¿no? En el fútbol. O sea, están los de primera, que Ujú, podría ser Google, sí, Facebook, todas sí. estas, y luego pues vamos estando el resto según vamos llegando y vamos implementando pues o reutilizando lo que ellos publican. Mm. Has mencionado un concepto que está a la orden del día, como es el del Big Data, que en carreras como la mía, en periodismo y comunicación, en cada asignatura te hablan del Big Data de una forma diferente, en función de lo que le interesa. En periodismo, bueno, cómo llegar a la audiencia; en comunicación, cómo lo utiliza Netflix. Claro, ¿qué es el Big Data? Si le quieres dar una definición, ¿lo llamarías un lenguaje de dominación, como algunos lo llaman? ¿Microdatos, minería de O datos? sea, para mí Big Data es más la arquitectura, ¿no? que Ujú, te, que te supone.
Porque tú al final, un algoritmo de Machine Learning lo puedes aplicar, no sé, sobre un CSV o un Excel, ¿no? Que Ujú. tengas con 200 filas ahí de datos y ya está. Pero claro, aquí digamos que el challenge, el reto, es cuando te tienes que ir a procesar cantidades ingentes, o sea, gigas y gigas de datos diariamente, ¿no? Que es el reto más reto de todos. O sea, porque una cosa es, digamos, pues la predicción, ¿no? Vamos a decir, a tiempo pasado, o sea, que nosotros lo llamamos batch predictions, que se hacen como el lote, ¿no? Y dices, bueno, pues hago una al día. Y digo, pues qué tiempo para hacer mañana. Y lo que dejas calculado por la noche y ya no lo tocas hasta el día siguiente. Y otra cosa es irte al streaming, claro, que esa predicción en streaming es la que es muy Claro. complicada. Porque ahí sí que necesitas un buen modelo, primero de procesamiento de datos, enriquecerlo y luego de entrenamiento. Y ahí tú lo has dicho, o sea, Netflix ha hecho un trabajo brutal, ¿no? El demostrar que una compañía se puede, o sea, se puede reinventar primero, Ujú. porque Netflix, o sea, tenía un modelo de negocio completamente distinto, decide apostar por los datos, decide ponerse a estudiar cómo funcionan, ¿no? Todos estos gustos, películas, etcétera. No sé cuántos géneros tiene de películas, que es una barbaridad, o sea, keywords en general, Mm. o sea, han dedicado mucho tiempo a eso. Y claro, lo que montas detrás para coger por un lado toda su base de conocimiento, más digamos, tu interacción en tiempo real, y cómo lo cruza, ¿no? Con todo ese histórico que tiene de comportamiento, de datos, etcétera, eso es Big Data para mí. O sea, es la arquitectura, digamos, y el conjunto de modelos que tienes que poner detrás para que eso tú en tiempo real enciendes la tele, abres tu Netflix y de repente está todo personalizado para ti, ¿no? Sí. Y aquí hay una doble vertiente que yo lo digo mucho porque, de hecho, el caso de Netflix me gusta mucho explicarlo. Porque, claro, la gente te dice, bueno, pero nos espían, ¿no? O tal, y tienen mis datos. Pero claro, yo devuelvo la pregunta, ¿no? Y digo, claro, pero es que Netflix no lo usarías si no estuviese tan personalizado para ti. Exactamente, sí. Porque a ti te encanta entrar Claro, en Netflix y no pensar, ¿no? Y claro, directamente que trae lo que te justo. gusta, en la última serie, lo último que has visto, tal. Y claro, Netflix se ha convertido en una plataforma en la que no usas ni siquiera el buscador. Y es que eso tiene mucha magia. O sea, es el que la cantidad de esfuerzo que han hecho es bestial. O sea, Mm. no me puedo llegar a imaginar, ya te digo, es como la punta del iceberg, pero es increíble. Mm. Y esa corriente de gente que bien has mencionado, que yo creo que también es una cuestión de que siempre que algo sube muchísimo o al menos se estabiliza, siempre hay una parte que está en Mm. contra, o que más que está en contra, que lo mira con Claro, respeto. Acerca de la gente, porque una de las cosas que se habla mucho es que estamos en la era de perder la intimidad, de que ya estamos en un punto ¿eh? en el que no hay ningún sitio prácticamente en el que tengas intimidad. ¿Crees que esto es así? O sea, yo creo que, a ver, intimidad tienes siempre y cuando pues tú no te expongas, ¿no? Demasiado. Yo creo que lo que falta es un poco esa cultura tanto de Internet como del dato, ¿no? Ujú. O sea, claro, Internet ha crecido de forma desmesurada, entonces hay gente quizá más joven, ¿no? Que nos hemos ido adaptando mejor Sí. o con mayor control, Ujú. que luego, yo qué sé, tus padres pensasen, ¿no? Pues claro, no sé lo que hace mi hijo, pero joder, seguramente tú has pasado muchas más horas en Internet, sabes qué páginas son más seguras, cuáles no, cuando detectas un email que parece spam, Justo. ¿no? Phishing y cosas de estas. Y eso se ha visto que no funciona igual, ¿no? Para personas más mayores y son más lentas en eso. Entonces, esa cultura de Internet nadie te la ha enseñado, o sea, la has aprendido tú porque has estado ahí horas y horas. Y ahora llega la cultura del dato, que es Claro. decir, vale, yo estoy cediendo mis datos, estoy cediendo mi interacción, pero claro, yo como individuo no intereso, yo intereso como colectivo, ¿no? O sea, sí, es verdad que yo que sé, Netflix o me da igual, cualquier aplicación, ¿no? O TikTok, lo que sea, sabe cuándo me he conectado, cuánto tiempo he estado viendo un vídeo, cuánto tal, pero ya está, o sea, quiero decir, ¿Qué va a lo hacer que con le tus interesa es datos? estudiar Claro, un justo. patrón, digamos, de qué pasa pues en el barrio X de Madrid, ¿no? Yo qué sé, si están enfocados en eso, cómo interacciona la gente de Madrid respecto a la de Nueva York, Ujú. por ejemplo, ¿no? Entonces, es un nivel de abstracción un poquito más alto. ¿Quiere decir eso que todo lo que publiques en internet tal no te va a exponer? No, claro, si luego tú por ahí pues publicas, yo qué sé, una foto, ¿no? De dónde estás y se ve el típico letrero, ¿no? Que ya te localiza, aunque tú Claro. no pongas la localización. O luego, yo qué sé, fallos, a veces que pues estás en la oficina, tal, ¿no? Y alguien te pone, como hoy me ha pasado, ¿no? Que me dicen, estás en la oficina, tal, y he contestado, no, pues hoy no estoy, tal.
pues jolín, eso también te expone, pero claro, no te das cuenta porque ni Claro. siquiera lo piensas, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, yo creo que es un poco el ser consciente tú de a qué te expones y luego que cada vez más, y eso es cierto, se está legislando a favor del usuario, es decir, ya no es lo mismo, hace unos años no había casi ni siquiera pues unas condiciones, ¿no? Cuando aceptabas el típico Terms and Conditions, Ujú. tú le dabas y ya está. Ahora sí que, por ejemplo, con los móviles te obligan a hacer un resumen explícito al usuario o incluso se ha visto como Apple no ha metido esta parte de quieres que la app de terceros te rastree, ¿no? Y ahora tienes que clicar una por una cada vez que abres una app de las nuevas, con las nuevas actualizaciones te sale eso. Entonces yo creo que eso es positivo, porque te da esa sensación de está el loro, ¿no? De que no te duermas, o sea, esto está pasando cosas por debajo y tú estás permitiendo, ¿no? O prohibiendo o controlando que eso no suceda. Claro, hablando sobre esto, yo recuerdo, bueno, hablarlo y también estudiarlo muchas veces con Espíritu Santo, profesor de la UC3M, acerca de lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con Cambridge Analytica en 2016, con las elecciones que ganó Donald Trump, que desde mi punto de vista nunca se ha hablado mucho de esto, de Cambridge Analytica, cuando en verdad fue clave para las elecciones. Ganó por eso y parece que se Sí, olvida. sí. Claro, yo recuerdo un documental creo que se llamaba El Gran Hackeo en español, de Big Hack, Sí. que hablaba de que había cientos de variables de los votantes en Facebook solo por las fotos, a qué le dabas like y demás. ¿Crees que la gente como que no lo quiere ver y llegará a un punto en el que se dé con ello? Me refiero, porque para mí era muy evidente ese caso, ¿no? Era como muy chocante y ganó por eso, es que... O sea, a mí me hace gracia porque claro, cuando tú hablas de esto a la gente, ¿no? A todo el mundo le parece muy evidente, con plan, nos controlan y nos dicen, ¿no? El que nos gusta, el que no nos gusta, tal. Pero siempre hablamos como de la gente, ¿no? A Claro, la gente justo, le dicen sí, y tú nunca te sí, incluyes, ¿no? sí, La gente. Entonces yo creo que por eso no somos 100% conscientes de que igual que lo que le pasó a la gente, ¿no? Target de Cambridge Analytica te puede pasar a ti mañana con justo, cualquier otra sí, cosa, ¿no? Y yo creo que es un caso muy bueno. Lo que pasa es que hemos tenido la pena de que no nos haya pasado a nosotros, ¿no? Bueno, se hablaba que con el PP habían intentado hacer algo parecido, pero no tuvo tanta repercusión. Pero yo creo que es un caso, o sea, súper identificativo de hasta dónde podemos llegar. Y es algo que, o sea, que sigue siendo un debate abierto porque, claro, al final también el marketing intenta de alguna forma alterarte el comportamiento, ¿no? ujú, Y el marketing se ha hecho toda la vida, igual que la publicidad. Y veías el anuncio Coca-Cola, ¿no? Y de repente estaba justo, demostrado que te entraban ganas de comprar una Coca-Cola. Pero ahora con la IA se cuestiona, ¿no? Y dices, o sea, voy a permitir que un comportamiento se vea alterado por una IA que me está sugiriendo X contenidos. Entonces, bueno, pues ahí hay posiciones más puristas, ¿no? Que dicen que, claro, que las IAs no deberían ir por ahí, sobre todo por el impacto, claro, porque el anuncio de publicidad, pues dices, bueno, pues lo pongo en España, ¿no? O lo pongo no sé, en el pueblo que sea. Pero es verdad que Internet se difunde todo mucho más rápido, ¿no? Y pues, o sea, una misma acción la puedes paralizar, o sea, hasta el infinito, si te lo justo. propones, ¿no? Si tienes dinero. Entonces yo creo que por ahí es donde viene la gran discrepancia de por qué esa gente más purista está diciendo esto va por el mal camino. Por otro lado, claro, hay otra gente que dice, jolín, no se puede legislar algo que realmente no sabes cómo va a crecer, ¿no? Y ahí te cargas la innovación. Entonces, claro, si de repente tú tienes que demostrar que tu algoritmo no está cambiando el comportamiento de alguien, o sea, ¿cómo demuestras eso, no? ¿Hasta qué punto tienes también el poder de demostrar eso? Porque realmente, claro, si entras en Amazon y te sugieren productos para comprar, ya lo están haciendo, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿dónde está la línea roja? Es complejo y yo entiendo que todavía vamos a tener algún quebradero que otro con esto. Pero justo en temas políticos sí que creo que se debería tener cierto cuidado, ¿no? Con estos movimientos también que al final se generan todos en Internet y tienen mucho más alcance del que nos podemos llegar a imaginar. Entonces, bueno, o sea, a mí, claro, yo cuando me enteré de Cambridge Analytica, a ver, a mí me hizo gracia en el sentido de que dije, jolín, claro, o sea, como a nadie se le había ocurrido hacer esto antes, ¿no? Justo, justo, sí. Eh, pero sí que me dio un poco de miedo desde el punto de vista de lo que tú has dicho, ¿no? Lo bien que tenían identificado al perfil de indeciso en unas votaciones como pueden ser las del presidente de los Estados Unidos, o sea, es brutal. Entonces, claro, Claro. pues ahí, o sea,
no sé, en los límites de eso es que no me puedo imaginar. O sea, si han hecho eso, seguro que han hecho otras cosas y ni siquiera nos hemos enterado. Justo, porque hablas de los límites, en este caso negativos, que es cierto que hemos tratado mucho la parte de, no la parte negra, sino que evidentemente cada invención positiva, pues se puede utilizar para el mal, como es en este caso. Pero, Pero también se puede utilizar para el bien, y te quería comentar dos cosas respecto a eso. Uno es la utilización de la inteligencia artificial y el Big Data para tema de sanidad, por ejemplo, que es muy importante, que además con el COVID, te voy a preguntar también sobre radar COVID y más allá de ello, en el sentido, ¿cómo puede servir? Y luego también, de esto último, plataformas como Ushabidi, por ejemplo, que utilizan la tecnología de Big Data para conectar a la gente y movimientos ciudadanos. Esa es como la parte positiva, ¿no? Para lo que se puede utilizar bueno, la tecnología. claro, sí, existen un montón de casos. O sea, en inteligencia artificial, de hecho, el que has comentado de sanidad, jolín, o sea, porque claro, ahora todo es muy nuevo, pero claro, si tú piensas en el médico, ¿no? Y lo hemos visto ahora con la pandemia, unas consultas que cada vez están más sobrepobladas, ¿no? Porque igual se recortan en sanidad y tal, y de repente dices, jolín, si es que seguro que la mayoría de casos son que no son graves, ¿no? O sea, son pacientes que yo qué sé, pues uno se quiere hacer análisis, el otro se encuentra mal porque tiene un resfriado, tal. Si tú eres capaz todo eso de estructurarlo y poner unos umbrales, igual que cuando te dan esa respuesta, ¿no? Del análisis de sangre y te dicen, pues aquí estás alto, aquí estás bajo, tal. Va a haber un montón de casos de esos que con un triaje muy básico los vas a poder, a ver, automatizar. Quiero decir, el sistema va a poder decir, oye, pues creo que a este paciente le pasa esto, ¿no? Y el médico simplemente actuar de validador de esa información. Y solo centrarse en los 20 casos que le consumen 20 minutos o media hora y que hacen que la consulta, por ejemplo, se atrase, ¿no? Luego hay otro campo que es el del discovery, que no lo hemos tratado. O sea, la IA también te puede ayudar por ejemplo, esta línea que se llama Drug Discovery, ¿no? Que es el descubrimiento de nuevos fármacos a través pues, bueno, de muchos estudios, ¿no? De cruzamientos y historias de componentes ahí que también se pueden estudiar con inteligencia artificial, o ya incluso irte al caso de AlphaFold de DeepMind, donde directamente estaban prediciendo, ¿no? Cómo se iban a plegar esas proteínas a nivel genético y eso está relacionado con luego pues determinadas enfermedades o patologías, ¿no? Que se pueden desarrollar. O sea, que es que el límite es, o sea, es que no lo hay. O sea, yo de verdad, todas estas compañías que están sacando todos estos avances, si ya han sacado esto, quiere decir que no tendrán ahí como cocinándose, ¿no? Y claro, ¿eso significa que vamos a tener a un Yo Robot, ¿no? Un Terminator, una Ujú, cosa así? Pues no. Pero sí que va a sentar las bases de un antes y un después para muchas industrias. En la parte también, por ejemplo, de retail, jolín, se están trabajando con redes generativas, ¿no? Que solo hablamos de los deepfakes, pero resulta que ya hay una empresa, bueno, una startup empresa que es DataGrid, que ya se está dedicando a generar imágenes de modelos de ropa, ujú. con distintas ropas, ¿no? Puestas encima, con distintas poses. Entonces, claro, imagínate que ya no tienes que ir ni al típico probador virtual este, ¿no? Que luego te da pereza usarlo, sino que se genera igual una imagen cuando entras en Zara, una imagen muy parecida a la tuya, ¿no? Y con la ropa, tal. Hostia. Entonces, claro, es que es muy guay. Lo que más mola, obviamente, es el impacto social, por lo menos a mí es una de las cosas que más me atrae. Hablabas también de la participación ciudadana y yo creo que es esencial. O sea, si partimos de que la participación ciudadana, cuando hay una infraestructura, un sistema, ¿no? Que la va refrescando, funciona, pues imagínate lo que es inteligencia colectiva, ¿no? Utilizar una red de ciudadanos para validar un montón de cosas relacionadas con la inteligencia artificial y que luego eso se pueda exportar, ¿no? Un modelo. Entonces, yo creo que cada vez esas redes van a surgir más Mm, y seguramente a raíz del COVID, pues obviamente se ha acelerado, ¿no? ujú. Así que veremos a ver en estos años qué sucede. Y ya llegando a la última parte, porque tampoco te quiero robar mucho más Sí. tiempo, te quería también hablar sobre el tema de fallar, en el sentido, porque yo estaba pensando en un campo como el tuyo, que es un campo súper grande y súper complejo. Evidentemente todos los trabajos son complejos, pero en el tuyo un dato lo cambia todo o una forma de proceder lo cambia absolutamente todo. Claro, mi experiencia con la tecnología es que en la ESO pues tuve que hacer bueno, un cochecito y en vez de ir para adelante me iba para atrás. Y suspendí. Esa es mi relación con la tecnología. En tu caso, ¿cuántas veces has tenido que fallar algo para volver a hacerlo bien? Muchísimas, vamos.
O sea, a mí me hace mucha gracia el meme este hay como un meme de un gato, Sí, este que están como las dos mujeres así como señalando y sale como un gato ahí, como sí, gracioso en sí, medias, que dicen, claro, o sea, lo que la gente piensa de la IA, ¿no? Lo que yo pienso y el gato sale identificado como un perro. sí. Y es que o sea, es nuestro día a día, es decir, al final tecnología, o sea, todos los días tenemos fallos, pero es algo que ya te acostumbras, ¿no? Que quizá no es tan común en otros sitios, pero vamos, o sea, forma parte de nuestro día a día con inteligencia artificial aún más, o sea, te piensas que está todo perfecto, ¿no? Y de repente es que el modelo en realidad no está aprendiendo nada y está clasificando todo en la misma clase todo el rato Mm, y no lo ves hasta que no te llega un ejemplo, ¿no? De la otra clase y te das cuenta de que no lo está clasificando bien o que las predicciones no funcionan en el largo plazo, solo funcionan para el instante, ¿no? Que has probado ahora. O sea, que la inteligencia artificial tiene una parte que se va a desarrollar, yo creo, ya a partir de estos años, es el cómo te la llevas a producción, porque, claro, las webs, todo lo que hay detrás, no los sistemas estos de administración, base de datos, eso está ya muy trabajado. El sacar un modelo entrenado en un entorno pues muy seguro, ¿no? Muy acotado, de laboratorio, podríamos ujú, decir, y ponerlo en la calle, no hay una casuística brutal, desde cambio de iluminación, sonido, yo qué sé, personas que se te pongan en medio y ya no ves nada. O sea, hay una cantidad de casuística y es uno de los motivos por los que, por ejemplo, el coche autónomo pues no termina, ¿no? Como de salir o de claro. implantarse, porque cuesta mucho hasta que llegas a tener esa sensación de seguridad, ¿no? O sea, tienes que pasar un montón de pruebas, certificados, tal. Entonces, yo creo que los próximos, o sea, de aquí a 10 años vista, esta parte de la IA en producción va a ser una de las cosas más sonadas y ahí será cuando de verdad avancemos ya, ¿no? O sea, todo lo que ahora se está haciendo a nivel pruebas de concepto, y que de verdad esté implantado y que nos podamos aprovechar de ello. Mm. Y ya en las últimas dos, la primera relacionada con inteligencia artificial, como bien has dicho, hay mucha gente que cree ese concepto de Terminator o de superhumano, o que al final vamos a terminar de no tener emociones porque estamos muy automatizados. E incluso, pues hay gente como Han que habla de esa sociedad del rendimiento y que, bueno, que está todo robots puros y duros. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Cuando la gente te lo dice de vamos a convertirnos en robots, que te ríes, ¿no? Supongo. Sí, claro, o sea, porque claro, tú trabajas en el día a día con esto y te das cuenta de que esto va mucho más atrás, ¿no? Claro. Es verdad que se ha avanzado mucho, pero claro, hay o sea, hay una cosa que no se cuenta y es que la inteligencia artificial que se hace o que se trabaja forma parte de una inteligencia artificial específica que llamamos, ¿no? O sea, tú tienes un contexto muy acotado, tienes un conjunto de casos y a eso le aplicas inteligencia artificial. Por ejemplo, lo de Netflix, ¿no? Pues ves vídeos, tal. Ujú, Pero si tú el algoritmo de Netflix le dices que te detecte, yo qué sé, un incendio, pues lo sabe, ¿no? claro. Entonces, claro, lo que nos enseñan en las películas, en la mayoría de casos, forma parte de esa inteligencia artificial general, ¿no? Que es un problema que sigue abierto desde que se definió en los 60 y seguirá abierto mucho tiempo todavía, ¿no? Porque aún no hemos conseguido que las máquinas sean capaces de ir aprendiendo contextos distintos. O sea, lo más cerca que hemos estado ha sido ahora con GPT-3, ¿no? Este generador de textos, es verdad, tiene un contexto global muy grande y luego con un par de ejemplos es capaz de aprender cosas ya específicas y moverse entre contextos. Pero de ahí a que tenga, ¿no? Pues sentido las cosas que dice, de que de verdad te asegure cierta fiabilidad, falta mucho. Entonces, claro, yo lo que intento explicarles es eso, que lo que ven al final es un problema que sigue abierto, que cuesta mucho estudiarlo, que todavía pues pasarán muchos años hasta que veamos algo mínimamente decente. Mm. Y la última, relacionada con el ámbito del periodismo en los últimos años, y creo que también has colaborado con Maldita en alguna ocasión. Sí, sí. En el ámbito del periodismo, pues ahora como que, sobre todo a través de la irrupción de Neutral, de compañía sobre todo con Neutral, con Ana Pastor, relacionar la minería de datos con el fact-checking y con el periodismo, ¿crees que, evidentemente hay mucho por recorrer, pero ¿crees que puede ser un cambio muy importante para el periodismo entrar en ese terreno de minería de datos, fact-checking y Eh, automatizarlo un poco? Sin duda, o sea, yo creo que todo empieza por automatizar procesos. Yo me acuerdo antes de mi antiguo compañero de piso, David, trabajaba en Neutral, ¿no? Y él venía de la parte técnica, o sea, era programador. Me acuerdo que me contaba, pues en algunas ocasiones, ¿no? Las cosas que hacían de procesamiento de textos, cosas muy básicas, pero claro que para los periodistas les suponía ahorrarse igual 2 horas, ¿no? De estarse Claro. leyendo una intervención o un Sí. report de lo que fuese.
Y claro, yo creo que esto va a seguir creciendo, o sea, que esto es solo la semilla. Lo que es bueno, que es lo que yo creo que se ha generado a raíz de Neutral y Maldita, es que haya periodistas que se interesen por esta parte, ¿no? De los datos. Si tú eres capaz de trabajar, ¿no? En todas estas visualizaciones, conexiones, automatización, etcétera, podrás, por ejemplo, dedicarte más a temas como periodismo de investigación, Justo, ¿no? O sí. hacer unas, no sé, como unos artículos mucho más complejos que abarquen, ¿no? Quizá estén mejor estructurados, que abarquen más temas. Y eso yo creo que es donde está el punto. O sea, el ver ahora cómo la inteligencia artificial empieza a ser como una cosa transversal, intenta ser como un potenciador de cada área. Y el periodismo de datos creo que va a ser muy importante porque nos queda todavía mucho, se pueden hacer muchísimas cosas. La gente del país, por ejemplo, también ha hecho cosas Ujú. increíbles con esto. Y solamente ya el tema de fake news y de validadores y tal, creo que con inteligencia artificial se puede potenciar mucho más. Vamos, que no tengo, no, o sea, estoy segura de que están implantando cosas ya en Neutral y Maldita, pero seguramente veamos cosas mucho más avanzadas en los próximos años, seguro. O sea, lo mismo Ujú. pues en YouTube, ¿no? Todas estas cosas de que si el copyright, no sé Sí. qué, que si los vídeos estos de terraplanistas. O Mm. sea, todas estas cosas las vamos a ir Sí. viendo y va muy relacionado con ese periodismo de datos. Ujú. Y además, ya como dato, Ana Pastor vino hace unos meses a una de nuestras clases y nos dijo precisamente que Mm. ya en Neutral, más que periodistas, estaban buscando programadores, pero que ya Claro, claro, claro. estaban Sí, buscando sí. programadores porque decía que el periodismo de datos es que, evidentemente, el periodista al final es el que transforma, es el que interpreta la Claro. información, pero quien hace la estructura es un programador. Eso hace unos años era impensable. Eso es, eso es. Cada vez ya te digo que el perfil mixto creo que es el que también lo va a petar un poco, ¿no? Como el rara avis que se meta ahí como entre medias de los Justo, dos campos sí. y sea capaz de entender a unos y a otros. Creo que eso va a ser muy interesante, tanto en medicina, periodismo, retail, lo que te decía, ¿no? Hay muchos campos que, jolín, o sea, van a crecer un montón y eso también mola, porque enriquece mucho a los técnicos, ¿no? Que venimos estrictamente de la ingeniería, se abre mucho la mente. Justo. Pues Nerea, te agradezco muchísimo que te hayas pasado este ratito para hablar de muchas cosas. Espero que no se te haya hecho corto o poco, porque al final hemos tratado muchas cosas, Ahora vamos, si esto se pasa en nada. pero vamos, Todo bien. que te lo agradezco y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Nerea. Por supuesto, muchísimas gracias, José. Hablamos, cuídate. Igualmente.